Michael Carter tenía exactamente 30 minutos para cerrar el negocio más importante de su vida, y el traductor acababa de desaparecer. Eran las 2:47 de la tarde en Houston, Texas. El calor del verano texano hacía temblar el aire sobre el asfalto de la Interstate 10, pero dentro del piso 42 de la Carter Global Holdings, el aire acondicionado mantenía todo a una temperatura perfecta. Todo, excepto el pánico que subía por la garganta de Michael como ácido. «En Susan», gritó hacia el intercomunicador, «dime que encontraste a alguien». La voz de su asistente sonó temblorosa al otro lado. «Señor Carter, Pierre Dubois tuvo un accidente en la I-10. Está en el Hospital Memorial Hermann. Los paramédicos dicen que es grave». Michael sintió que el piso se movía bajo sus pies. Pierre era el mejor traductor de francés corporativo de todo Texas. Lo había contratado con 3 meses de anticipación. Había pagado el doble de su tarifa normal para asegurarse de que estuviera disponible precisamente ese día, a esa hora. Y ahora estaba en cuidados intensivos. ¿Y los otros? ¿Llamaste a la lista de respaldo? Todos ocupados o fuera de la ciudad, señor. El que está más cerca puede llegar a las 5 de la tarde. Michael miró el reloj Rolex en su muñeca. Las 2:48. Los inversionistas franceses llegarían en exactamente 27 minutos. Había volado desde París específicamente para esta reunión. Jean-Claude Beaumont, patriarca de una de las familias empresariales más antiguas de Francia, no era el tipo de hombre que aceptaba reprogramaciones. Este contrato valía $500 millones. 500 millones que Michael necesitaba desesperadamente para expandir su empresa de tecnología energética a Europa. 500 millones que significaban la diferencia entre convertirse en un jugador global o quedarse para siempre como otra empresa texana más. Si perdía esta oportunidad, tendría que despedir a la mitad de sus 300 empleados. Tendría que vender activos, tal vez hasta hipotecar su casa en River Oaks. «Señor», la voz de Susan sonaba al borde de las lágrimas. «¿Qué hacemos?» Michael caminaba de un lado a otro de su oficina, las manos temblando. Podía ver su reflejo en los enormes ventanales que daban al skyline de Houston. Un hombre de 52 años, cabello entrecano perfectamente peinado, traje Armani de $3,000, zapatos italianos hechos a mano. Por fuera, la imagen del éxito. Por dentro, un hombre a punto de perderlo todo. «Llama a la Universidad de Rice», ordenó, «que busquen en el departamento de lenguas. Profesores, estudiantes de posgrado, quien sea que hable francés fluido». «Ya lo hice, señor. Es verano. La mayoría está de vacaciones o en conferencias fuera del estado». Michael cerró los ojos, respiró hondo. Intentó pensar. La puerta se abrió y entró Robert Harris, su director financiero. Un hombre de 48 años, conservador, meticuloso. El tipo de persona que revisaba cada coma en cada contrato. «Michael, acabo de enterarme. ¿Es verdad que no tenemos traductor?» «Es verdad. Y los franceses llegan en 25 minutos». Robert se aflojó la corbata, un gesto que Michael solo le había visto hacer 3 veces en 10 años, siempre en momentos de crisis extrema. «¿Qué tal si usamos una aplicación? Google Translate ha mejorado mucho». Michael lo miró como si hubiera sugerido hacer la presentación en lenguaje de señas. «Robert, estamos hablando de un contrato de $500 millones con una de las familias más tradicionales de Francia. ¿Crees que van a tomar en serio a una empresa que usa Google Translate? Entonces, ¿qué sugieres?» Michael no tenía respuesta. Por primera vez en 25 años de carrera, Michael Carter no tenía un plan B. El teléfono de la oficina sonó. Susan, desde recepción. «Señor Carter». El Mercedes de los inversionistas acaba de llegar al estacionamiento.
El estómago de Michael se contrajo como un puño. «Diles que suban. Ofréceles café, agua, lo que quieran. Gana tiempo». Colgó. Se dejó caer en su silla de cuero. Por un momento consideró cancelar, inventar una emergencia. Pero sabía que eso sería peor. Los Beaumont habían cruzado el Atlántico para esta reunión. Habían cancelado otros compromisos. Si los rechazaba ahora, jamás tendría una segunda oportunidad. «Señor Carter», la voz venía del pasillo. Michael levantó la vista. En el marco de la puerta estaba Ana María Rodríguez, la mujer que limpiaba las oficinas ejecutivas todas las mañanas antes de que llegara el personal. 43 años. Cabello oscuro, recogido en una cola de caballo simple. Uniforme gris, con el logo de Elite Cleaning Services bordado en el pecho. Zapatos cómodos, gastados por el uso. Manos callosas de tanto fregar pisos. Invisible. Como todos los trabajadores de limpieza, Ana María había perfeccionado el arte de ser invisible. Entrar y salir de las oficinas sin que nadie notara su presencia. Escuchar conversaciones sin que nadie recordara que estaba ahí. Pero hoy algo era diferente. Hoy dio un paso adelante. «Señor Carter, perdone que interrumpa». Michael la miró con impaciencia apenas contenida. «Ana María, ahora no es buen momento». «Lo sé, señor. Escuché que tiene un problema con el traductor de francés». «Sí, pero yo hablo francés, señor. Fluido. Puedo ayudarlo». El silencio que siguió fue absoluto. Robert, que estaba revisando papeles en una esquina, levantó la cabeza bruscamente. Susan, que acababa de entrar con una carpeta, se quedó congelada en la puerta. Michael parpadeó varias veces como si no hubiera entendido bien. «¿Qué dijiste?» Ana María tragó saliva. Sabía que este momento cambiaría todo. Sabía que una vez que cruzara esta línea, no habría vuelta atrás. «Que hablo francés fluido, señor Carter. Viví en París 12 años. Puedo traducir su reunión». Michael la miró de arriba a abajo. Vio el uniforme de limpieza. Vio las manos trabajadas, vio a una mujer mexicana de mediana edad que limpiaba baños para ganarse la vida y no vio nada más. «Ana María», comenzó, intentando ser amable. «Aprecio la oferta, pero esto no es una conversación casual. Es un contrato internacional complejo, términos legales, financieros, técnicos». «Lo entiendo, señor», interrumpió ella, con una firmeza que él nunca le había escuchado. «Trabajé 8 años como directora de operaciones para una multinacional francesa. Estructuré inversiones de cientos de millones de euros en América Latina. Sé exactamente de qué tipo de reunión está hablando». Otra vez, silencio. Robert dejó caer los papeles que sostenía. «¿Tú qué?» Ana María mantuvo la mirada fija en Michael. «Sé que suena increíble, sé que no tiene razón para creerme, pero los franceses están subiendo en este momento y usted no tiene otra opción». Michael miró el reloj. 2:53. 20 minutos. Miró a Robert, miró a Susan, miró a Ana María. No tenía elección. «Susan», dijo finalmente, «lleva a Ana María al baño ejecutivo. Búscale ropa apropiada. Rápido». Ana María asintió, el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. «No lo defraudaré, señor Carter». Mientras Susan la arrastraba por el pasillo, Michael se quedó solo con Robert. «¿Estás loco?», susurró Robert. «¿Vas a apostar $500 millones a una mujer de limpieza que dice que habla francés?» Michael se pasó las manos por el rostro. «¿Tienes una mejor idea?» Robert no respondió. Porque no la tenía. En el baño ejecutivo, Ana María se miró en el espejo de cuerpo completo. Hacía 4 años que no entraba a ese baño. 4 años desde que había dejado de ser una ejecutiva y se había convertido en la mujer que lo limpiaba. El mármol italiano
brillaba bajo las luces LED. Los grifos eran de oro. Había toallas de mano individuales, jabón líquido francés, un aroma caro que impregnaba todo. Susan abrió un armario empotrado y sacó ropa de emergencia que la empresa guardaba para situaciones inesperadas. «Ana María», dijo mirándola con una mezcla de miedo y esperanza. «¿De verdad hablas francés?» Ana María se quitó el uniforme gris lentamente. «Sí». «¿Y de verdad trabajaste en una multinacional?» «Sí». «Entonces, ¿por qué?» «Es una historia larga, Susan», cortó Ana María poniéndose una blusa blanca de seda. «Y ahora no hay tiempo». Susan le entregó un blazer azul marino, una falda lápiz negra, zapatos de tacón. Mientras Ana María se vestía, algo extraño comenzó a suceder. Su postura cambió, su rostro cambió, hasta su forma de respirar cambió. Cuando se miró de nuevo en el espejo, ya no vio a la mujer de limpieza, vio a la Ana María de antes, la que negociaba con bancos europeos, la que cerraba contratos millonarios, la que hablaba 5 idiomas y volaba en business class a 3 continentes diferentes cada mes. Se soltó el cabello. Cayó sobre sus hombros en ondas oscuras. Se puso un poco del maquillaje de emergencia que había en el armario, un toque de rímel, un poco de labial discreto. La transformación fue completa. Susan la miraba boquiabierta. «Dios mío, eres otra persona». Ana María sonrió tristemente. «No soy otra persona, Susan. Soy la misma de siempre, solo que ahora estoy usando el disfraz correcto». Se miró una última vez en el espejo, respiró hondo. «Vamos, es hora de salvar esta empresa». Cuando Ana María entró a la sala de juntas, todos los ojos se volvieron hacia ella. Michael estaba de pie junto a la ventana, sudando a pesar del aire acondicionado. Robert revisaba nerviosamente los documentos del contrato. Lisa Martínez, la directora de marketing, había sido llamada de emergencia y miraba la escena con confusión total. Y en el centro de la sala, sentados con la elegancia natural de la vieja aristocracia europea, estaban los 3 franceses. Jean-Claude Beaumont, 70 años, cabello completamente blanco, traje gris Oxford hecho a medida en Savile Row. Manos entrelazadas sobre la mesa, ojos azules que lo evaluaban todo con la precisión de un cirujano. A su derecha, Philippe Beaumont, su hijo, 42 años, más moderno pero igual de formal. Reloj Patek Philippe en la muñeca, maletín de cuero italiano a sus pies. Y el tercero, Antoine Mercier, director financiero del grupo, 38 años, con una tablet y una expresión de ligera impaciencia. Habían estado esperando 7 minutos. Para hombres como ellos, 7 minutos era una eternidad. Ana María entró con paso firme. Ya no caminaba como alguien que pide permiso para existir. Caminaba como alguien que pertenece. «Monsieur, mes excuses pour ce retard», dijo en francés perfecto, con un acento parisino tan natural que los 3 franceses levantaron la vista inmediatamente. «Je suis Ana María Rodríguez. Je vais faciliter la comunicación entre vous et Monsieur Carter aujourd'hui. Caballeros, mis disculpas por este retraso. Soy Ana María Rodríguez. Voy a facilitar la comunicación entre ustedes y el señor Carter hoy». Jean-Claude arqueó una ceja. Philippe dejó de mirar su reloj. Antoine cerró la tablet. «Votre accent est parisien», observó Jean-Claude. «Où avez-vous appris le français? Su acento es parisino. ¿Dónde aprendió francés?» Ana María se sentó, no detrás de Michael como una simple traductora, sino a su lado, como una igual. «J'ai vécu à Paris pendant 12 ans, monsieur. J'ai travaillé pour plusieurs entreprises françaises». «Viví en Paris 2 años, señor. Trabajé para varias empresas francesas». «Intéressant», murmuró Philippe. «Quelles entreprises?» «Intéressantes». «¿Qué empresas?» Ana María sonrió levemente. «Nous aurons le temps d'en parler plus tard. Pour l'instant, je crois que Monsieur Carter aimerait commencer la présentation».
Tendremos tiempo de hablar de eso después. Por ahora, creo que el señor Carter quisiera comenzar la presentación. Fue un movimiento magistral. Reconoció su curiosidad, pero redirigió la conversación hacia el objetivo. Exactamente lo que haría un consultor profesional. Jean-Claude asintió, impresionado a su pesar. «Très bien», comenzó. «Muy bien, comencemos». Michael, que no había entendido una sola palabra del intercambio, solo sabía una cosa. El tono había cambiado. Los franceses ya no parecían molestos. Parecían interesados. Ana María susurró. «¿Qué dijeron?» «Preguntaron dónde aprendí francés. Les dije que viví en París. Ahora quieren comenzar la reunión». Michael asintió, intentando recuperar algo de compostura. «Perfecto, comencemos». Y así comenzó la reunión más importante de la vida de Michael Carter, con una mujer que, hasta hace 20 minutos, él solo conocía como la señora de la limpieza. Michael comenzó su presentación en inglés, nervioso, con las manos todavía temblando ligeramente. Habló de Carter Global Holdings, de sus 25 años en el mercado energético, de la tecnología patentada que habían desarrollado para optimizar redes eléctricas inteligentes. Ana María traducía al francés con una fluidez que dejaba a todos boquiabiertos, pero no se limitaba a traducir palabra por palabra, mejoraba, pulía, contextualizaba. Cuando Michael mencionaba cifras de facturación, ella añadía comparaciones con empresas francesas del mismo sector. Cuando hablaba de expansión a Europa, ella explicaba brevemente el contexto regulatorio de la Unión Europea. Cuando él se trababa buscando una expresión elegante en inglés, ella suavizaba y embellecía todo en francés, como si tejiera un tapiz perfecto. Los franceses asentían, hacían notas. Philippe dejó por completo de mirar el reloj. Jean-Claude, que al principio se había mostrado frío y distante, empezó a inclinarse hacia adelante cada vez que Ana María abría la boca. Hacía pequeñas preguntas de seguimiento, testeando el nivel de profundidad de su conocimiento. Cada respuesta de ella era precisa, segura, acompañada de ejemplos concretos y referencias a casos reales que solo alguien con experiencia de alto nivel podría conocer. En cierto momento, Jean-Claude lanzó una pregunta complicada sobre el impacto de posibles cambios en la legislación estadounidense de impuestos sobre dividendos distribuidos a accionistas extranjeros. Michael ni siquiera entendió el inicio de la frase. Apenas escuchó régimen fiscal y dividendes antes de quedarse en blanco. Ana María, en cambio, no dudó. «Dans le pire des scénarios», respondió en francés fluido, «les États-Unis pourraient imposer une retenue à la source plus élevée sur les dividendes versés aux actionnaires étrangers. Mais si nous structurons la société comme je le propose dans l'annexe 3, en utilisant le traité fiscal entre nos deux pays, l'impact sera minime et totalement prévisible. Le vrai risque est de ne pas être transparent dès le départ. En el peor de los escenarios, Estados Unidos podría imponer una retención en la fuente más alta sobre los dividendos pagados a accionistas extranjeros. Pero si estructuramos la sociedad como propongo en el anexo 3, usando el tratado fiscal entre nuestros dos países, el impacto será mínimo y totalmente predecible. El verdadero riesgo es no ser transparentes desde el principio». Philippe levantó la vista, genuinamente sorprendido. «¿Vous avez déjà travaillé avec ce type de structure? ¿Ya ha trabajado con este tipo de estructura?» Ana María inclinó ligeramente la cabeza. «Plusieurs fois, surtout lorsque nous gérions l'expansion vers l'Amérique latine d'un groupe industriel français. Si vous voulez, après la réunion, je peux vous envoyer un résumé des solutions qui ont le mieux fonctionné au Mexique et en Argentine. Les principes sont très similaires. Varias veces, sobre todo cuando gestionábamos la expansión hacia América Latina de un grupo industrial francés. Si quieren, después de la reunión,
Puedo enviarles un resumen de las soluciones que mejor funcionaron en México y Argentina. Los principios son muy similares. Michael sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa seguridad, esa naturalidad. No estaba improvisando. Estaba de vuelta en su elemento. Robert, sentado al otro lado de la mesa, miraba la escena como quien presencia un milagro. Lisa Martínez había dejado de tomar notas y simplemente observaba, fascinada. Durante la pausa para el café, Michael se apartó con Ana María unos pasos hacia la ventana que daba al skyline de Houston. Ana María susurró, casi avergonzado. No tengo ni idea de la mitad de lo que acabas de decir, pero puedo ver claramente en sus caras que tú sí sabes exactamente lo que estás haciendo. Ana María le sostuvo la mirada sin arrogancia, solo con una calma que venía de muy lejos. Señor Carter, bajó un poco la voz. Todo lo que estoy haciendo aquí es proteger su empresa. Ellos no son malas personas, pero miran primero por sus propios intereses. Si usted firma sin entender la estructura completa, puede meterse en un problema enorme dentro de unos años. Y tú entiendes la estructura completa. Ana María no titubeó. La entiendo porque ya la he visto, y porque vi a otras empresas quebrar por no hacer los ajustes necesarios a tiempo. Antes de que Michael pudiera responder, Jean-Claude se acercó con su taza de café en la mano. Llevaba el tipo de porcelana fina que solo se usa en reuniones importantes. Madame Rodríguez, dijo en francés con una ligera sonrisa, debo confesarle algo. Cuando entré a esta sala y vi que nuestro traductor no era el hombre que habíamos contratado, sino, busco la palabra, una empleada de limpieza, pensé que este viaje sería una pérdida de tiempo. Ana María sostuvo la respiración. Sabía muy bien cómo era ese prejuicio. Lo había vivido en carne propia durante 4 años. Pero en menos de una hora, continuó él, usted demostró tener un dominio de nuestro idioma, de nuestro mercado y de nuestras leyes incluso mayor que muchos consultores en París. Mis felicitaciones sinceras. Extendió la mano. Esta vez el gesto no era de cortesía mecánica, era de respeto entre iguales. «Merci, Monsieur Beaumont», respondió Ana María apretando su mano con firmeza. «Para mí es un honor poder construir puentes entre Estados Unidos y Francia otra vez». La palabra «otra vez» no pasó desapercibida. Jean-Claude la notó. Philippe también. Cuando regresaron a la sala de reuniones, la dinámica había cambiado por completo. Ana María ya no estaba de pie detrás de Michael como una sombra. Jean-Claude, con un gesto casi simbólico, corrió una de las sillas de la mesa principal y la invitó a sentarse entre él y Michael. «Votre place est ici, madame». «Su lugar es aquí, señora». Michael observó todo en silencio, con una mezcla de orgullo y vértigo. En cuestión de 2 horas, la señora de la limpieza había ganado un lugar al centro de la mesa más importante de la historia de su empresa. La segunda parte de la reunión fue todavía más intensa. Antoine Mercier, el director financiero, abrió su tablet y proyectó en la pantalla grande de la sala una presentación detallada. Era la propuesta de estructura de inversión que los Beaumont habían preparado. Comenzó a explicar rápido en un francés lleno de términos jurídicos y financieros complejos. Michael, otra vez, se perdió a los 3 minutos. Pero esta vez ni siquiera esperó a que Ana María tradujera. Sabía que era mejor dejarla trabajar. Ana María escuchó sin interrumpir, tomando notas a mano en una libreta que Susan le había traído. Subrayaba ciertas frases, hacía pequeños asteriscos al lado de párrafos específicos. Más de una vez frunció levemente el ceño ante una cláusula en particular. Los franceses lo notaron. «¿Y a-t-il un problème, madame?» «¿Hay algún problema, señora?» Ana María respiró hondo. Este era el momento en que podía quedarse callada, dejar que Michael firmara lo que fuera, cobrar su cheque
y volver a su vida de invisibilidad. O podía decir la verdad. Il y a au moins 3 points qui me préoccupent sérieusement, respondió serena pero firme, surtout en ce qui concerne la percepción de cette structure par l'IRS américain. Hay al menos 3 puntos que me preocupan seriamente, especialmente en lo que respecta a la percepción de esta estructura por parte del IRS estadounidense. Antoine se puso tenso. Philippe intercambió una mirada con su padre. Expliquez-vous, s'il vous plaît. Explíquese, por favor. Ana María comenzó a señalar uno por uno los tramos problemáticos de la propuesta. Habló de holdings en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales por el gobierno estadounidense, de flujos de capital que, aunque técnicamente legales, despertaban sospechas de elusión fiscal agresiva, de riesgos de auditorías que podrían multiplicar el costo del contrato por 3 o 4. No exageraba. Usaba fechas exactas, casos públicos, normativas específicas del Código Tributario estadounidense y del Tratado Fiscal entre Estados Unidos y Francia. Michael la escuchaba como quien ve, desde una orilla segura, el naufragio del barco en el que estaba a punto de embarcar, sin chalecos salvavidas. «Si nous signons ainsi», dijo Ana María finalmente, con voz firme, «dans 3 ou 4 ans, nous pourrions faire face à un scandale fiscal ici aux États-Unis. La presse ne fera pas de distinction subtile entre ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Ils verront une entreprise française, un conglomérat américain et une structure créative au milieu. Les dommages réputationnels seront énormes pour les 2 parties. Si firmamos así, dentro de 3 o 4 años podríamos enfrentar un escándalo fiscal aquí en Estados Unidos. La prensa no hará distinciones sutiles entre lo que es legal y lo que no. Verán una empresa francesa, un conglomerado estadounidense y una estructura creativa en el medio. El daño reputacional será enorme para ambas partes. La sala quedó en silencio absoluto. Philippe miró a Antoine. Antoine miró a Jean-Claude. El patriarca entrelazó los dedos sobre la mesa, pensativo, evaluando. «Et quelle est votre proposition, madame?» «¿Y cuál es su propuesta, señora?» Ana María deslizó hacia el centro de la mesa la hoja donde había estado escribiendo. Había dibujado un diagrama simple pero claro de una estructura alternativa. «Je propose que nous simplifions la structure», explicó. «Utilisons seulement 2 juridictions, toutes 2 avec des traités clairs avec les États-Unis. Changeons cette clause», tocó una línea con el dedo, «pour garantir une transparence fiscale totale, et en plus, incluons une clause de sauvegarde de responsabilité partagée en cas de changement législatif abrupt. Propongo que simplifiquemos la estructura. Usemos solo 2 jurisdicciones, ambas con tratados claros con Estados Unidos. Cambiemos esta cláusula para garantizar transparencia fiscal total y además incluyamos una cláusula de salvaguarda de responsabilidad compartida en caso de cambio legislativo abrupto». Mientras hablaba, los 3 franceses se inclinaron sobre el papel. Sus ojos se movían con rapidez, siguiendo cada anotación, cada flecha, cada número. A medida que avanzaban en la lectura, las expresiones tensas iban aflojándose. «Cela», murmuró Antoine, «cela nous protège aussi en France, et réduit le risque de contestation de la part de notre administración fiscal. Esto nos protege también en Francia, y reduce el riesgo de cuestionamientos por parte de nuestra administración tributaria». Philippe se recostó en su silla, claramente impresionado. «D'où tenez-vous toute cette expérience, madame?» preguntó casi divertido. «Ne me dites pas que vous avez appris tout cela en nettoyant des bureaux. ¿De dónde saca toda esta experiencia, señora? No me diga que aprendió todo esto limpiando oficinas». Ana María sintió el viejo reflejo de querer encogerse, de minimizarse, de volver a ser invisible. Pero algo dentro de ella ya había cambiado. Algo que llevaba 4 años dormido acababa de despertar.
Non, monsieur, respondió con una media sonrisa. J'ai appris cela en 12 ans de travail pour des multinationales françaises, en structurant des investissements dans toute l'Amérique latine. Pendant 8 ans, j'ai été directrice des opérations d'un groupe industriel très connu dans votre pays. No, señor. Aprendí esto en 12 años, trabajando para multinacionales francesas, estructurando inversiones en toda América Latina. Durante 8 años fui directora de operaciones de un grupo industrial muy conocido en su país. Jean-Claude levantó la vista, fijando los ojos en ella con súbita curiosidad. ¿Qué grupo? ¿Qué grupo? Ana María dudó un segundo. Era como abrir una puerta que había intentado mantener cerrada durante 4 años. Una puerta que daba a un pasado lleno de dolor, vergüenza y pérdida. Pero ya no había vuelta atrás. Michelin, dijo al fin con voz clara. Fui directora de operaciones para América Latina, con sede en Clermont-Ferrand. El silencio que siguió fue diferente. No era un silencio de incredulidad, era un silencio de reconocimiento, de respeto. Jean-Claude asintió lentamente, como si varias piezas de un rompecabezas acabaran de encajar en su lugar. Maintenant, tout a du sens, dijo en voz baja. J'ai connu 2 de vos prédécesseurs à ce poste. Aucun ne parlait de l'Amérique latine avec la maîtrise que vous avez démontrée aujourd'hui. Ahora todo tiene sentido. Conocí a 2 de sus predecesores en ese puesto. Ninguno hablaba de América Latina con el dominio que usted ha demostrado hoy. Volvió a mirar el papel con las correcciones de Ana María. Lo estudió durante 1 minuto completo. Nadie habló. Todos esperaban. Finalmente, levantó la vista. Je propose que nous travaillions sur cette base, concluyó. Ajustons les détails avec nos avocats, mais gardons la structure générale telle qu'elle l'a suggérée. Propongo que trabajemos sobre esta base, ajustemos los detalles con nuestros abogados, pero mantengamos la estructura general tal como ella la ha sugerido. Antoine no discutió. Philippe tampoco. Era claro que la decisión estaba tomada. Michael sintió que el aire regresaba a sus pulmones. No solo no estaba cavando su propia tumba fiscal, estaba firmando algo mucho más sólido, mucho más seguro de lo que jamás hubiera imaginado. 3 horas después, cuando salieron de la sala de juntas, los rostros lo decían todo. Los franceses estaban satisfechos, casi entusiasmados. El contrato no solo se había salvado, había mejorado. El valor había subido de 500 millones a 650 millones de dólares, con cláusulas de protección mutua que beneficiaban a ambas partes. Jean-Claude se despidió de Michael con un apretón de manos cordial y profesional. Pero cuando se volvió hacia Ana María, el gesto cambió completamente. «Madame Rodríguez», dijo en francés, con una solemnidad poco común en él. En mes 45 ans de carrière, j'ai travaillé avec de nombreux consultants dans de nombreux pays. Très peu m'ont impressionné comme vous l'avez fait aujourd'hui. Si jamais vous décidez de revenir en Europe, nos portes seront ouvertes. Señora Rodríguez, en mis 45 años de carrera, he trabajado con muchos consultores en muchos países. Muy pocos me han impresionado como usted lo ha hecho hoy. Si alguna vez decide regresar a Europa, nuestras puertas estarán abiertas. Le entregó su tarjeta personal, no la corporativa con el logo de la empresa, la personal con solo su nombre, un número de teléfono privado y una dirección de correo electrónico. Era un gesto raro, reservado solo para quienes cruzaban una línea invisible de confianza y respeto. Ana María tomó la tarjeta con ambas manos, como si fuera algo sagrado. «Merci infiniment, Monsieur Beaumont. C'est un honneur. Gracias infinitamente, señor Beaumont. Es un honor». Cuando el ascensor se cerró y los franceses desaparecieron rumbo al lobby del edificio, Michael dejó caer los hombros como si le hubieran quitado 100 kilos de encima. Se volvió hacia Ana María. La miró de arriba abajo,
como si la viera por primera vez. «Creo que acabo de presenciar un milagro», dijo en voz baja. Ana María sonrió, agotada, la adrenalina empezando a bajar después de 3 horas de tensión extrema. «No fue un milagro, señor Carter», respondió. «Fue trabajo, solo eso». Michael la observó un segundo más, intentando encajar todas las piezas nuevas en la imagen que tenía de ella. La mujer que limpiaba su oficina todas las mañanas, la mujer que vaciaba su papelera, que pasaba la aspiradora, que nunca levantaba la vista. Esa mujer acababa de salvar su empresa. «Ven a mi despacho», dijo finalmente. «Es hora de que me cuentes quién eres realmente». En la oficina de Michael, con las luces de Houston empezando a encenderse al otro lado de los ventanales, Ana María contó su historia. No la versión resumida, no la versión editada, la historia completa. Había nacido en Monterrey, México, en 1982. Hija de un ingeniero y una maestra de primaria, buena estudiante, brillante en idiomas. A los 18 años, había ganado una beca completa para estudiar Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey. A los 23, recién graduada con honores, había conseguido un trabajo en la oficina de Michelin en Ciudad de México. Era solo una analista junior, pero trabajaba 18 horas al día. Aprendía rápido, hablaba inglés y francés con fluidez. En 2 años, la trasladaron a París. «Fue como un sueño», dijo Ana María mirando por la ventana. Tenía 25 años y vivía en París. Trabajaba en una multinacional. Ganaba más dinero del que mis padres habían visto en toda su vida. En París conoció a François Dubois, un ejecutivo francés 10 años mayor que ella. Elegante, culto, de buena familia. Se casaron en 2009 en una ceremonia pequeña en Montmartre. Durante 8 años, Ana María ascendió en la empresa, de analista a gerente, de gerente a directora regional, de directora regional a directora de operaciones para toda América Latina. Estructuraba inversiones de cientos de millones de euros, negociaba con gobiernos, cerraba contratos en 5 idiomas diferentes. Era buena en lo que hacía, dijo simplemente, muy buena. Michael escuchaba en silencio, fascinado y horrorizado al mismo tiempo, porque sabía que esta historia no tenía un final feliz. Si lo tuviera, Ana María no estaría limpiando oficinas en Houston. «¿Qué pasó?», preguntó suavemente. Ana María cerró los ojos, respiró hondo. François trabajaba en el departamento financiero de otra multinacional. En 2019, descubrieron que había estado desviando fondos durante años. Millones de euros. Cuentas offshore, facturas falsas, toda una red de corrupción. «Dios mío». «Yo no sabía nada», continuó ella, la voz quebrándose ligeramente. «Nada. Pero estábamos casados. Compartíamos cuentas bancarias. Vivíamos en la misma casa. La fiscalía francesa asumió que yo era cómplice». Michael sintió un nudo en el estómago. «Me investigaron durante 18 meses. Revisaron cada transacción que había hecho en 10 años, cada correo electrónico, cada llamada telefónica. Al final, me exoneraron completamente. No encontraron ni una sola prueba de que yo supiera algo». Entonces, «Pero el daño ya estaba hecho», interrumpió Ana María. «Mi nombre había salido en todos los periódicos franceses. La esposa mexicana del estafador, la ejecutiva latina involucrada en escándalo financiero». No importaba que fuera inocente. El estigma ya estaba ahí. Michelin la despidió. No oficialmente por el escándalo, oficialmente por reestructuración. Pero todos sabían la verdad. Intenté conseguir otro trabajo en París. Envié cientos de currículums. Nadie me llamaba. Mi nombre estaba manchado. François fue a prisión. Yo me quedé sola, sin trabajo, sin dinero, sin visa. ¿Y tu familia? Mi madre había muerto 2 años antes. Mi padre estaba enfermo en Monterrey.
No podía pedirle ayuda, así que volví a México con lo poco que me quedaba. Pero en México fue igual. El escándalo había cruzado el Atlántico. Las empresas grandes no querían arriesgarse a contratar a alguien con su historial, sin importar que fuera inocente. Tenía 40 años, dijo Ana María. Había sido directora de operaciones de una multinacional y no podía conseguir ni siquiera un trabajo como asistente administrativa. Durante un año sobrevivió con trabajos temporales, traducciones freelance, clases de francés, cualquier cosa que pagara las cuentas. Entonces, en 2021, una amiga le habló de oportunidades en Estados Unidos. Houston, específicamente, la industria energética estaba creciendo. Había trabajo. Crucé la frontera con visa de turista, admitió. Encontré trabajo en una empresa de limpieza que no hacía muchas preguntas. Elite Cleaning Services. Pagaban en efectivo, no pedían papeles. Michael no dijo nada. Sabía que debería sentirse incómodo con esa confesión, pero lo único que sentía era una profunda tristeza. Limpiaba oficinas de noche, casas de día, dormía 4 horas, ahorraba cada centavo. Hace 2 años conseguí mi Green Card a través de un programa de trabajadores esenciales. Finalmente era legal. ¿Y por qué no intentaste volver a tu carrera? Ana María lo miró con una mezcla de cansancio y resignación. ¿Con 43 años? ¿Con un hueco de 4 años en mi currículum? ¿Con un escándalo financiero asociado a mi nombre en Google? Negó con la cabeza. Nadie me daría una oportunidad. Y honestamente, después de todo lo que pasé, ya no tenía fuerzas para intentarlo. Hasta hoy, repitió ella con una sonrisa triste. Cuando escuché su pánico por el traductor, algo dentro de mí despertó. Pensé, puedo ayudar, sé exactamente cómo hacer esto. Y antes de que pudiera pensarlo demasiado, ya estaba ofreciéndome. Michael se levantó de su silla, caminó hacia la ventana, miró el skyline de Houston iluminado contra el cielo nocturno. Ana María, dijo finalmente, quiero ofrecerte un trabajo. Ella parpadeó, sorprendida. Señor Carter, no tiene que... No es caridad, interrumpió él volviéndose. Es justicia y es inteligencia de negocios. Acabas de salvar un contrato de $650 millones. Viste problemas que ni mis abogados vieron. Impresionaste a uno de los empresarios más difíciles de Europa. Si te dejo ir, sería el peor error de mi carrera. Ana María sintió lágrimas quemándole los ojos. ¿Qué tipo de trabajo? Consultora internacional, tiempo completo, salario de 6 cifras, beneficios completos, y quiero que me ayudes a estructurar toda nuestra expansión a Europa y América Latina. Ana María no pudo contener las lágrimas. 4 años, 4 años de invisibilidad, de humillación, de limpiar los pisos que antes caminaba con tacones de diseñador. Y ahora, en una sola tarde, todo había cambiado. Acepto, susurró. Gracias, señor Carter. No sabe lo que esto significa para mí. Michael sonrió. Llámame Michael, y creo que soy yo quien debería estar agradecido. 6 meses después, la transformación de Carter Global Holdings fue extraordinaria. Con Ana María como consultora principal, la empresa no solo cerró el contrato con los Beaumont, expandió sus operaciones a Francia, Alemania, España y México. Ana María no era solo una empleada más, era una socia estratégica. Michael le había ofrecido el 15% de participación accionaria en la empresa, convirtiéndola oficialmente en socia minoritaria. Pero lo que más orgullosa la hacía no eran los contratos millonarios ni su nuevo salario. Era lo que había hecho por los demás. Su primera exigencia, cuando aceptó el puesto, fue clara. Quiero que aumentemos el salario de todo el personal de limpieza en un 40%, y quiero crear un fondo de becas para sus hijos.
Michael no dudó ni un segundo. Hecho. Así nació el programa de becas Ana María Rodríguez, que cubría estudios universitarios completos para hijos de empleados de limpieza, seguridad y mantenimiento. El primer año, 20 jóvenes recibieron becas para estudiar en Rice University, University of Houston y Texas A&M. Ana María visitaba personalmente a cada familia, conocía a cada estudiante, les contaba su propia historia, sin ocultar nada. Yo también estuve donde ustedes están, les decía, invisible, subestimada. Pero nunca, nunca dejen que nadie les diga que no son suficientes. La noticia del programa llegó a los medios. Houston Chronicle publicó un artículo de portada. De conserje a socia, la increíble historia de Ana María Rodríguez. Las redes sociales explotaron. El video de su historia se volvió viral. Millones de personas, especialmente inmigrantes latinos, la veían como un símbolo de esperanza. Pero el verdadero cambio vino cuando Pemex, la petrolera mexicana, se acercó a Carter Global Holdings para un proyecto de modernización energética. El contrato valía $2,000 millones y querían que Ana María liderara las negociaciones. La conocemos por su trabajo en Michelin, dijo el director de Pemex durante la primera reunión. Sabemos que es la mejor en lo que hace, y queremos trabajar con alguien que entienda tanto el mercado estadounidense como el mexicano. Ana María negoció durante 3 meses, viajó entre Houston y Ciudad de México semanalmente. Estructuró un acuerdo que beneficiaba a ambos países, creaba empleos en ambos lados de la frontera y establecía estándares de transparencia fiscal que se convirtieron en modelo para futuros proyectos. Cuando se firmó el contrato, en una ceremonia en el Palacio Nacional de Ciudad de México, Ana María estaba en el escenario junto a Miquel, el secretario de Energía mexicano y el embajador estadounidense. Su padre, ya recuperado de su enfermedad, estaba en la primera fila. Lloraba de orgullo. «Mi hija», le dijo después abrazándola. «Tu madre estaría tan orgullosa». Ana María también lloraba. «Lo sé, papá, lo sé». Un año después, en noviembre de 2025, Ana María Rodríguez recibió el premio a la Ejecutiva del Año de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos. En una gala en Washington, D.C. Llevaba un vestido elegante color azul marino, el cabello suelto, con algunas canas que ya no intentaba ocultar. A sus 44 años, se veía más segura, más tranquila, más ella misma que nunca. Michael estaba en la audiencia, aplaudiendo de pie. Robert, Lisa, Susan, todos los empleados de Carter Global Holdings que habían viajado para apoyarla. Y en una mesa especial, invitados por Ana María, estaban los trabajadores de limpieza de la empresa. Algunos todavía no podían creer que estaban ahí, en una gala en la capital del país, sentados junto a empresarios y diplomáticos. Cuando Ana María subió al escenario para recibir el premio, el aplauso fue ensordecedor. Tomó el micrófono. Respiró hondo, miró a la audiencia. «Hace 5 años», comenzó, «yo limpiaba los pisos de una oficina en Houston. Usaba un uniforme gris. Trabajaba de noche para que nadie me viera. Era invisible». Pausa. «Hoy estoy aquí, recibiendo este premio, no porque sea especial, no porque sea más inteligente o más trabajadora que cualquier otra persona. Estoy aquí porque alguien me dio una oportunidad cuando más la necesitaba». Miró a Michael. «Gracias, Michael, por ver más allá del uniforme, por creer en mí cuando yo ya no creía en mí misma». Luego miró a los trabajadores de limpieza. «Y quiero decirles a todos los que trabajan en la sombra, en los empleos que nadie ve, que nadie valora, ustedes importan. Su trabajo importa, su dignidad importa, y si yo pude salir de donde estaba, ustedes también pueden». Su voz se quebró ligeramente. «No dejen que nadie les robe su valor, no dejen que nadie les diga que no son suficientes, porque lo son, siempre lo han sido».
El aplauso que siguió duró 5 minutos completos. Después de la ceremonia, mientras tomaban champaña en el salón de recepciones, un hombre mayor se acercó a Ana María, cabello blanco, traje impecable, acento francés inconfundible. Era Jean-Claude Beaumont. «Madame Rodríguez», dijo con una sonrisa, «qué placer verla de nuevo». «Monsieur Beaumont», respondió ella sorprendida. «No sabía que estaría aquí». «No me perdería esto por nada del mundo», dijo él. «Desde nuestra reunión en Houston, he seguido su carrera con gran interés. Y debo decir que no me sorprende en absoluto su éxito». Le entregó un sobre. «¿Qué es esto?» «Una invitación. El próximo mes, en París, vamos a inaugurar un nuevo programa de becas para jóvenes latinoamericanos que quieran estudiar en Francia. Lo estamos nombrando en su honor, Bourse Ana María Rodríguez». Ana María sintió que las lágrimas volvían. «Monsieur Beaumont, no sé qué decir». «No diga nada», interrumpió él suavemente. «Solo venga a París. Cuente su historia. Inspire a otros como nos inspiró a nosotros». Ana María asintió, incapaz de hablar. Esa noche, de regreso en su hotel, llamó a su padre en Monterrey. «Papá, voy a volver a París». «¿En serio, mija?» «Sí, pero esta vez es diferente. Esta vez voy como invitada de honor. Esta vez voy con la cabeza en alto». Su padre se rió, emocionado. «Siempre supe que volverías, mija. Siempre lo supe». Cuando colgó, Ana María se quedó mirando por la ventana de su habitación. Las luces de Washington, D.C. brillaban en la noche. Pensó en todo el camino recorrido, en los pisos que había limpiado, en las noches que había llorado sola, en las veces que había querido rendirse, y pensó en la tarde en que, hace un año, había escuchado a un hombre desesperado gritando por un traductor de francés. Esa tarde, cuando decidió dar un paso adelante en lugar de quedarse invisible. Esa tarde que lo cambió todo. Se miró en el espejo. Ya no vio a la mujer rota que había llegado a Houston 5 años atrás. Vio a alguien más fuerte. Alguien que había caído, pero se había levantado. Alguien que había perdido todo, pero lo había recuperado con dignidad y trabajo. Sonrió. «A veces», susurró para sí misma, «la vida te esconde en el lugar más humilde para devolverte con intereses el respeto que siempre mereciste». Y con esa certeza en el corazón, apagó la luz y se fue a dormir. Mañana sería otro día, otro desafío, otra oportunidad. Pero esta vez Ana María Rodríguez estaba lista. Esta vez ya no era invisible. Esta vez brillaba.